Cancelas la fiesta de tu hija para que mis nietos favoritos no se sientan menos, ordenó mi madre. Luego mi hermana nos humilló con un pastel de tienda. Esa noche, comencé el plan que las destruiría, mi propia pastelería. El aroma a manzanilla en la cocina de mi madre siempre ha sido una mentira. Es un perfume dulce y calmado que intenta enmascarar las verdades amargas que se sirven en esa mesa de roble, la misma mesa donde aprendí a hacerme pequeña, a no pedir demasiado, a tragarme mis palabras junto con el pan dulce. Mis manos, unas manos que conocen la masa, que sienten la temperatura exacta de la mantequilla, que escuchan el susurro del chocolate al templarse, reposaban sobre mi regazo. Es un lenguaje silencioso el de la repostería, uno que mi familia nunca quiso aprender. Mi madre, Hermila, deslizó una taza de porcelana frente a mí. El vapor dibujaba fantasmas en el aire. Sus ojos, oscuros y calculadores, no me ofrecieron consuelo, solo un veredicto. Soledad, dijo, y su voz, usualmente melosa cuando hablaba con otros, se volvió plana, como el borde de un cuchillo. Tienes que cancelar la fiesta de tu hija Perla. El aire se solidificó en mis pulmones. La miré, esperando el remate, la broma cruel. Pero su rostro era una máscara de seriedad impasible. Perla, mi pequeña Perla, cumpliría 10 años el próximo domingo. Llevaba meses planeando su fiesta. No era nada extravagante, solo un puñado de sus amigas del colegio, unos hot dogs en el patio, globos de colores y, por supuesto, el pastel. Un pastel de 3 leches con relleno de fresa y una cubierta de merengue suizo que había estado perfeccionando solo para ella. Una celebración de 2,000 pesos, hecha con más amor que dinero. ¿Cancelar la fiesta? ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz un hilo delgado. Hermila suspiró, un sonido ensayado de mártir. Tu hermana Gemma me llamó. Está destrozada. Por supuesto. Gemma. La hija dorada. La que nació con el sol en la cara mientras que yo parecía haber nacido en un eclipse. Sus niños, continuó mi madre, se sienten opacados. Saben que Perla tendrá una fiesta solo para ella y, como sabes, son muy sensibles. Gemma dice que se sienten excluidos, como si su prima fuera más especial que ellos. Sus sobrinos. Un niño de 12 y una niña de 11. ¿Opacados por una niña que estaba a punto de entrar en los 2 dígitos? La lógica se retorció y murió en esa cocina. Era absurdo, era una locura, pero era el sistema operativo de mi familia. La felicidad de Perla era un inconveniente para la frágil autoestima de los hijos de Gemma. Mamá, es su 10º cumpleaños. Es una fecha importante, supliqué, odiando el tono débil en mi voz. Fue entonces cuando mi madre se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en los míos, y pronunció la sentencia que había estado preparando. La frase que se convertiría en el epicentro del terremoto que estaba por venir. Cancelas la fiesta para que mis nietos favoritos no se sientan menos. La palabra, favoritos, colgó en el aire entre nosotras, pesada, tóxica, innegable. No fue un desliz. Fue una declaración. Luego, para rematar la herida, añadió el golpe final, la justificación que usaba para todas sus injusticias. ¿Entiendes, Soledad? La familia es sacrificio. Gemma necesita construir una imagen, una vida perfecta para su familia. Lo tuyo con los pasteles, hizo una pausa, buscando la palabra más condescendiente posible, es solo un pasatiempo adorable. No se puede comparar. Un pasatiempo. Años de madrugadas, de quemaduras en los antebrazos, de estudio autodidacta, de clientes que lloraban de alegría al ver mis creaciones, todo reducido a un pasatiempo adorable. Me levanté de la silla, el sonido de la madera raspando el suelo fue el único grito que me permití. La taza de té seguía intacta. La traición, sin embargo, ya me la había bebido toda. No dije nada más. No había nada que decir. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta, sintiendo su mirada clavada en mi espalda, una mirada que no ofrecía disculpas, solo la fría certeza de su poder. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, el aroma a manzanilla se desvaneció, reemplazado por el olor metálico de una guerra que, sin saberlo,
acababa de declarar. El trayecto de regreso a mi casa fue un viaje a través del tiempo. Cada semáforo en rojo era una pausa para visitar una sala diferente de mi museo personal, una colección privada de agravios y desprecios acumulados a lo largo de 36 años. Las calles de Guadalajara se desdibujaban mientras las exhibiciones de mi memoria cobraban vida con una claridad dolorosa. En el centro, un holograma de Gemma a los 15 años, girando en un vestido de princesa color marfil en el patio de una hacienda alquilada. Recuerdo el murmullo de los 300 invitados, el sonido del mariachi en vivo, el brillo de las luces que hacían que el lugar pareciera un cuento de hadas. Mis padres, Porfirio y Hermila, radiantes, posando para las fotos, presumiendo a su hija perfecta, su mayor logro. El costo de esa noche, como supe años después, podría haber sido el enganche de un pequeño departamento. 2 años después, mi turno. No hubo hacienda. No hubo mariachi. La economía, según mi madre, no estaba para derroches. Mi celebración de 15 años fue una cena en casa con mis tíos y un pastel que yo misma tuve que ayudar a hornear. Mientras Gemma tenía un álbum de fotos profesional, mi único recuerdo era una foto borrosa tomada por mi padre, donde salía con los ojos cerrados. Lo importante es la intención, Soledad, me dijo mi madre esa noche, mientras recogía los platos. Además, tú nunca has sido de llamar mucho la atención. No era una observación. Era una orden. Avancé a la siguiente sala, una más moderna. En una vitrina de cristal imaginaria, estaba el folleto de un horno de convección profesional. Hacía unos 3 años, mi pequeño horno casero ya no daba abasto. Mis pedidos crecían, y necesitaba una herramienta que estuviera a la altura de mis ambiciones. El horno costaba 15,000 pesos. Con el corazón en la mano, les pedí a mis padres un préstamo. No un regalo, un préstamo. La respuesta fue un sermón de 1 hora en la sala de su casa. Mi padre, Porfirio, carraspeó y habló de la importancia de vivir dentro de mis posibilidades. Mi madre fue más directa: ¿gastar tanto en un horno, Soledad? Es un capricho. Si tu pasatiempo te exige tanto, quizá deberías buscar uno más barato. Me fui de allí sintiéndome pequeña, irresponsable, tonta por haber soñado. Un mes después, Gemma publicó en Instagram una foto de su nueva camioneta SUV. Nuevo bebé para la familia, escribió. Más tarde, mi tía Candelaria, la eterna mensajera del reino, me contó que mis padres habían dado el enganche completo. Cuando le pregunté a mi madre, su respuesta fue rápida y afilada: no es lo mismo, Soledad. Gemma lo necesita para llevar a los niños, para su estatus. Es una necesidad. Mi horno era un capricho. Su camioneta de lujo, una necesidad. La lógica de mi familia era un laberinto sin salida. La última sala era la más concurrida. Estaba llena de fantasmas de pasteles. Pasteles de cumpleaños, de aniversario, de bautizo, de primera comunión. Todos para Gemma, sus hijos, sus amigas. Creaciones que me habían costado noches de sueño, ingredientes caros y una dedicación absoluta. El pago siempre era el mismo: un "Nay, qué bonito, hermanita", y una foto para su Instagram donde me etiquetaba con una almohadilla Family Baker. La gota que derramó el vaso fue el pastel para el bautizo de su hijo menor. Un diseño de 3 pisos con figuras de azúcar modeladas a mano que me llevó 40 horas de trabajo. Por primera vez, me armé de valor y le envié a Gemma un mensaje con el costo de los ingredientes, solo los ingredientes, casi 2,500 pesos. Su respuesta fue un audio de WhatsApp lleno de risas condescendientes. Ay, hermanita, no seas ridícula, ¿en serio me vas a cobrar por un poco de harina y azúcar? ¡Qué exagerada! Somos familia, ¿no? Esa frase. Somos familia. En boca de mi hermana, no era una expresión de amor, sino una sentencia. Significaba que mis talentos, mi tiempo y mi trabajo no me pertenecían. Eran un recurso comunitario del que ella podía disponer a su antojo, sin costo ni crédito. Yo no era una repostera. Era la proveedora oficial y gratuita de postres de la familia. El semáforo se puso en verde.
El claxon de un coche detrás de mí me devolvió al presente. Apreté el volante, las imágenes de mi museo ardiendo en mi mente. La humillación del té, la quinceañera robada, el horno negado, los pasteles no pagados, no eran incidentes aislados. Eran ladrillos. Ladrillos de un muro que me habían construido alrededor, ladrillo a ladrillo, año tras año. Y en ese momento, conduciendo a casa para ver a la niña a la que ahora querían negarle su pequeña y humilde fiesta, sentí por primera vez el impulso, no de escalar ese muro, sino de derribarlo. Cuando abrí la puerta de mi departamento, el olor a canela y vainilla de mis prácticas de repostería me recibió como un abrazo. Era mi santuario, un mundo construido con mis propias reglas y mis propios sabores. Pero fue lo que vi en el refrigerador lo que ancló mi corazón a la realidad. Allí estaban, pegados con imanes de frutas, los dibujos de mi hija Perla. Un sol sonriente con un número 3 en el centro que decían faltan 3 días. Al lado, una luna con un 2, faltan 2. Era su cuenta regresiva personal hacia la felicidad, un evento que para ella era tan monumental como el lanzamiento de un cohete a las estrellas. Vicente, mi esposo, salió de la habitación. No tuvo que preguntar qué pasaba. Me conoce mejor que nadie. Vio la tormenta en mis ojos, el peso en mis hombros. Dejé caer mi bolso en el suelo y me derrumbé en sus brazos, finalmente permitiéndome soltar un sollozo ahogado que había estado conteniendo desde la cocina de mi madre. Fue tu madre, ¿verdad?, dijo, su voz una mezcla de rabia y ternura. Asentí contra su pecho. Le conté todo. La orden de cancelar la fiesta. La excusa de los hijos de Gemma. La palabra, favoritos, resonando en mis oídos. La humillación de mi trabajo siendo llamado un pasatiempo adorable. Vicente escuchó en silencio, su mandíbula tensándose con cada palabra. Cuando terminé, me tomó por los hombros y me hizo mirarlo a los ojos. Se acabó, Soledad, dijo con una firmeza que me estremeció. Se acabó. Perla tendrá su fiesta. Ella merece cada globo, cada vela, cada pedazo de ese pastel que le estás haciendo con tanto amor. Nosotros somos su familia. Tú, ella y yo. Y no necesitamos el permiso de nadie para celebrar nuestra propia vida. Sus palabras eran el ancla que necesitaba. Eran la verdad que mi familia había pasado toda una vida tratando de ocultarme, mi valor no dependía de su aprobación. Mi pequeña familia era completa y suficiente por sí misma. Pero el condicionamiento de 36 años es una bestia difícil de matar. Más tarde esa noche, después de acostar a Perla, me senté sola en la sala. Tomé mi teléfono, con la intención de escribirle a mi madre el mensaje que Vicente y yo habíamos acordado. Pero mis dedos se detuvieron. Abrí la galería de fotos y busqué una imagen de hace años, una rara foto de toda la familia en Navidad. Todos sonriendo, Gemma en el centro, yo en un extremo, casi fuera de cuadro. Por un momento, una ola de tristeza me invadió. El duelo por la familia que debería haber sido, por la madre que anhelaba tener. Sentí la tentación de ceder, de llamar y decir, está bien, mamá, tú ganas, como siempre. Sería más fácil. Menos doloroso. Estaba a punto de borrar el borrador del mensaje cuando mi mirada se posó de nuevo en el refrigerador. En la cuenta regresiva de Perla. Y entonces lo entendí. Esto ya no se trataba de mí. No se trataba de sanar mis heridas o ganar una batalla perdida. Se trataba de ella. Se trataba de romper el ciclo. Se trataba de asegurarme de que mi hija nunca tuviera que construir su propio museo de heridas. El amor por mi hija fue más fuerte que el miedo a mi madre. Con dedos firmes, escribí el mensaje. Era corto, educado, pero inequívoco. Gracias por tu preocupación, mamá. La fiesta de Perla sigue en pie para el domingo. Sería maravilloso que pudieran venir a celebrar con nosotros. Lo envié antes de poder arrepentirme. La respuesta no fue un mensaje. Fue una avalancha. Mi teléfono empezó a vibrar como si fuera a explotar. Primero, un mensaje de mi tía Candelaria. Sole, tu mamá está muy disgustada. Piénsalo bien,
mija. La familia es lo primero. Luego, 2 llamadas perdidas de mi padre Porfirio, el pacificador silencioso que solo intervenía cuando las cosas se salían del control de mi madre. Y finalmente, la joya de la corona. Un audio de Gemma, su voz goteando veneno endulzado. Hermanita, de verdad no puedo creer lo egoísta que estás siendo, ¿tanto te cuesta compartir un poquito de atención? Pero bueno, haz lo que quieras. Solo no vengas llorando después, cuando te des cuenta de que te has quedado sola. Apagué el teléfono. La guerra había comenzado oficialmente. Pero por primera vez en mi vida, no sentía miedo. Sentía una calma extraña y poderosa. Había elegido a mi hija. Había elegido mi propia familia. Y eso, descubrí, era un ejército en sí mismo. El domingo llegó bañado en un sol brillante, como si el universo conspirara a nuestro favor. Nuestro pequeño patio trasero, normalmente un espacio sencillo con un par de macetas, se había transformado. Globos de colores vibrantes bailaban con la brisa. Una mesa larga cubierta con un mantel de papel mostraba tazones de papitas, salchichas listas para asar y jarras de agua fresca de Jamaica. El aire olía a césped recién cortado, a carbón y a la promesa de alegría. Perla era un torbellino de felicidad. Vestida con su playera favorita de unicornios, corría de un lado a otro, saludando a cada una de sus amigas que llegaba con un abrazo entusiasta. Ver su rostro iluminado, escuchar las risas infantiles llenando cada rincón, fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Este pequeño universo de felicidad de 2,000 pesos era más valioso que todos los lujos vacíos del mundo de mi hermana. Estaba junto a la parrilla con Vicente, volteando las salchichas, cuando el chirrido de la puerta del patio nos heló la sangre. No necesitaron tocar el timbre. Entraron como si fueran los dueños del lugar. Mi madre Hermila, mi padre Porfirio y mi hermana Gemma, flanqueada por sus 2 hijos. Llegaron sin ser invitados, vestidos no para una fiesta infantil en un patio, sino para un evento social, con ropa de marca y lentes de sol. El silencio cayó sobre el grupo de niñas, que dejaron de jugar para mirar a los intrusos. Pero no venían con las manos vacías. Gemma sostenía el arma de su agresión pasiva. Un pastel. No era un pastel cualquiera. Era una monstruosidad de 3 pisos comprada en la pastelería más cara y pretenciosa de Guadalajara. Un pastel cubierto de fondant liso y perfecto, con figuras de personajes de moda que seguramente costó una fortuna. Era impersonal, industrial, y completamente opuesto al pastel que yo había pasado la noche anterior decorando con amor para mi hija. Mi pastel, una obra de 3 leches con merengue suizo y fresas frescas, reposaba en la mesa principal. Era el centro de nuestra humilde celebración. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Gemma avanzó hacia la mesa. «Sorpresa», exclamó con una voz demasiado alta. «Sabía que necesitarías un poco de ayuda para que esto pareciera una fiesta de verdad, llegamos para rescatar la celebración». Y con un movimiento deliberado, colocó su pastel comprado justo en el centro de la mesa, empujando mi creación a un lado, casi hasta el borde. El mensaje era claro, brutal y público. Tu esfuerzo no vale nada. Tu amor no es suficiente. Lo que tú haces es casero y pobre. Lo que yo traigo es estatus y calidad. Fue una humillación calculada, ejecutada frente a mi esposo, frente a las amigas de mi hija y, lo peor de todo, frente a mi propia hija. Vi la confusión en los ojos de Perla, que miraba del pastel brillante y enorme de su tía al pastel que habíamos decorado juntas la noche anterior. Su pequeña sonrisa vaciló. Ese fue el momento. La gota que finalmente derramó el vaso. No fue el té de la traición, ni el recuerdo de la quinceañera. Fue el instante en que intentaron robarle el brillo a los ojos de mi hija en su propio cumpleaños. El instinto maternal, una fuerza primitiva y feroz, se apoderó de mí. El miedo, la duda, la necesidad de aprobación, todo se quemó y se convirtió en cenizas. En su lugar, quedó una claridad fría como el acero. La guerra ya no era silenciosa. El tiempo pareció ralentizarse. El sonido de las risas se había extinguido, reemplazado por una tensión palpable. Las niñas,
con la increíble percepción de la infancia, sabían que algo estaba mal. Se quedaron quietas, mirando la escena con los ojos muy abiertos. Avancé hacia la mesa. Cada paso se sentía pesado, deliberado. Mis manos no temblaban. Mi corazón no latía con pánico, sino con un ritmo constante y poderoso. Me detuve frente a Gemma, que me miraba con una sonrisa triunfante, esperando mi reacción, mi inevitable sumisión. Con una calma que no sabía que poseía, tomé su pastel de supermercado, tan pesado y artificial como su afecto, y lo moví suavemente a una pequeña mesa auxiliar en la esquina. Luego, tomé mi pastel, el que olía a vainilla real y a fresas frescas, y lo coloqué de nuevo en el centro de la mesa. Justo donde pertenecía. Miré directamente a los ojos de Gemma. Mi voz, cuando salió, no fue un grito ni un susurro. Fue una declaración. Gracias por el gesto, Gemma, dije, y cada palabra era una piedra. Pero no necesitamos ser rescatados. La sonrisa de Gemma se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad. Se giró hacia mi madre, buscando apoyo. ¿Ves, mamá, te das cuenta? Siempre es así de egoísta y dramática. No se le puede hacer un favor porque todo se lo toma a mal. Esta fiestucha patética es una vergüenza para la familia. Hermila, asumiendo su papel de matriarca ofendida, dio un paso al frente. Soledad, ¿cómo te atreves? Tu hermana solo intentaba ayudar. Estás haciendo una escena delante de las niñas. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida?, repetí, y una risa seca escapó de mis labios. ¿Agradecida por qué? ¿Por qué intentan humillarme en la fiesta de mi hija? ¿Por qué entran a mi casa sin ser invitados a dictar cómo debemos celebrar? ¿Por qué me enseñaron que mi valor es menor que el de ella? Se hizo un silencio sepulcral. Las palabras colgaron en el aire, desnudas y terribles. Mi padre, Porfirio, se removió incómodo, mirando al suelo, como siempre. Fue Vicente quien se acercó y se paró a mi lado, su mano encontrando la mía. Su presencia silenciosa era un muro de apoyo. Respiré hondo y pronuncié las palabras que habían estado guardadas, encadenadas, en mi alma durante 36 años. Miré a mi madre, luego a mi hermana. Esta es mi casa. Este es mi patio. Y lo más importante, es la fiesta de mi hija. Su felicidad es la única prioridad aquí hoy. Si no pueden respetar eso, si no pueden estar aquí para celebrar a Perla y solo a Perla, entonces les pido, por favor, que se retiren. La palabra, retírense, fue como una bofetada. La incredulidad en sus rostros fue casi cómica. ¿Yo? Soledad, la complaciente, la invisible, la que siempre cedía. Dando una orden. Gemma soltó una carcajada, pero sonó hueca, nerviosa. ¿Nos estás corriendo, de esta pocilga? No me hagas reír. No te estoy pidiendo que te rías, respondí, mi voz firme como una roca. Te estoy pidiendo que te vayas. Mi madre me fulminó con la mirada. Soledad, si cruzamos esa puerta. Lo sé, la interrumpí. Lo sé perfectamente. Tras un tenso minuto de miradas desafiantes, se dieron cuenta de que no estaba bromeando. No había súplica en mis ojos, no había duda en mi postura. Gemma, roja de furia, agarró a sus hijos del brazo y se dirigió a la salida. Mi padre la siguió en silencio. Mi madre fue la última. Se detuvo en la puerta y me miró con una mezcla de ira y decepción. No puedo creer en lo que te has convertido. Yo sí, respondí en voz baja. Apenas estoy empezando a descubrirlo. Mientras se iban, Gemma se giró y gritó desde la puerta, su voz llena de veneno, «Te vas a arrepentir de esto, Soledad». No respondí. Simplemente me giré, tomé el cuchillo del pastel y le sonreí a mi hija. ¿Quién quiere pastel? Un grito de alegría de las niñas rompió la tensión. Mientras cortaba la primera rebanada, supe que mi hermana se equivocaba. No me arrepentiría. Acababa de recuperar mi vida. Esa noche, después de que la última amiga de Perla se fuera con una bolsa de dulces y una sonrisa pegajosa,
y después de que limpiáramos los restos de confeti y serpentinas, la casa quedó en un silencio profundo. Pero no era un silencio incómodo. Era una calma nueva, espaciosa, como la primera respiración de aire fresco después de haber estado encerrada demasiado tiempo. Perla se durmió en el sofá, con una mancha de chocolate en la mejilla y una felicidad agotada en su rostro. Vicente y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde a veces me sentaba hasta las 3 de la mañana decorando pasteles. La adrenalina de la confrontación había desaparecido, dejando en su lugar una claridad extraña y lúcida. «Estoy orgulloso de ti», dijo Vicente en voz baja, tomando mi mano. «Nunca te había visto así». Yo tampoco me había visto así, admití, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Se sintió bien. Aterrador, pero bien. Nos quedamos en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la paz. Ya no había que esperar una llamada furiosa o un mensaje de texto manipulador. Había trazado una línea, una frontera. Y por primera vez, me sentía segura dentro de mis propios muros. Fue en ese silencio, en esa nueva sensación de libertad, que una idea que había estado germinando en el fondo de mi mente durante meses comenzó a florecer audazmente. «Vicente», dije, mi voz apenas un susurro. «Hay algo que no te he contado». Él me miró con curiosidad. Me levanté y fui a nuestro pequeño estudio. De la parte trasera de un archivador, saqué una libreta negra que nunca había visto. Regresé a la mesa y la abrí frente a él. Dentro no había recetas. Había hojas de cálculo, listas de clientes, registros de ingresos y gastos. Vicente frunció el ceño, confundido. «¿Qué es esto?», preguntó. Respiré hondo. Era el momento de revelar mi secreto, mi red de seguridad, mi plan de escape. Durante los últimos 2 años, no solo he estado haciendo pasteles para cumpleaños. He estado trabajando bajo otro nombre. Un nombre que mi familia no conoce. Le expliqué todo. Como una clienta de un pastel de cumpleaños había quedado tan impresionada que me recomendó con el departamento de recursos humanos de su empresa. Empecé a hacer pasteles para eventos corporativos. Luego, un organizador de bodas probó uno de mis postres en una fiesta y comenzó a contratarme para mesas de dulces. Eran pedidos grandes, trabajos que requerían discreción y profesionalismo. Trabajos que Gemma, con su obsesión por las apariencias, ni se imaginaba que existían. He estado trabajando en las noches en que ellos pensaban que estaba durmiendo, continué, pasando las páginas de la libreta. He estado ahorrando cada peso. Cada centavo que no se fue en ingredientes o en los gastos de la casa, lo guardé. Llegué a la última página, donde había un número final, circulado en rojo. Se lo mostré a Vicente. Sus ojos se abrieron como platos. $297,500 MXN. Casi 300.000 pesos. Ahorrados en secreto, ganados con mi pasatiempo adorable. Vicente se quedó sin palabras. Me miró a mí, luego a la libreta, y una sonrisa lenta y llena de admiración se extendió por su rostro. «Soledad, eres increíble», susurró. Estaba ahorrando para el futuro de Perla, para su educación, dije. O para una emergencia. Creo que hoy calificó como una emergencia. Vicente cerró la libreta y cubrió mi mano con la suya. Sus ojos brillaban con una idea. Esto es más que un fondo de emergencia, mi amor. Esto es una oportunidad. Se levantó y regresó con su laptop. La abrió y me mostró una página de bienes raíces comerciales que tenía guardada en sus favoritos. He estado buscando algunos locales, confesó. Solo por curiosidad. Lugares pequeños, en buenas colonias. Soñaba con que un día. Me señaló un local en la pantalla. Un pequeño espacio esquinero en la colonia Chapalita, con grandes ventanales. El precio del alquiler era alto, pero factible si teníamos capital para empezar. Ya no eres una repostera casera, Soledad, dijo Vicente, su voz llena de una convicción que me contagió. Eres una artista. Eres una empresaria.
Es hora de que dejes de esconderte en esta cocina. Es hora de que el mundo conozca tu talento. Miré la pantalla, luego a mi libreta secreta, y finalmente a mi hija durmiendo pacíficamente en el sofá. El plan que se formó en mi mente en ese instante fue claro, audaz y aterrador. No era un plan de venganza en el sentido tradicional. No se trataba de hacerles daño directamente. Se trataba de algo mucho más poderoso. Se trataba de tener éxito. Un éxito tan rotundo, tan público, tan innegable, que su pequeño mundo de apariencias y favoritismo se derrumbaría bajo su propio peso. Vamos a hacerlo, dije, y la decisión resonó en la habitación silenciosa con la fuerza de un juramento. Vamos a construirlo. Esa noche, mientras mi madre y mi hermana probablemente despotricaban sobre mi traición, yo estaba sentada con mi esposo, planeando la construcción de mi imperio. Su humillación no me había destruido. Les había dado las gracias. Acababan de proporcionarme el combustible que necesitaba para incendiar mi propio camino. Los siguientes 6 meses fueron un borrón de trabajo, sacrificio y un silencio deliberado. Cortamos lazos. No de una manera dramática y explosiva, sino con la precisión silenciosa de un cirujano. Cambiamos nuestros números de teléfono. Nos mudamos a un departamento un poco más grande en una colonia diferente, más cerca de donde estaría nuestro futuro. No dejamos dirección de reenvío. Para mi familia, simplemente desaparecimos. El silencio fue mi escudo y mi herramienta. Al principio, fue difícil. El hábito de esperar una llamada, la culpa fantasma que me susurraba que estaba siendo cruel, intentaba arrastrarse de vuelta. Pero cada vez que la duda asomaba, recordaba el rostro de Gemma al dejar su pastel de tienda sobre el mío, y la determinación volvía con más fuerza. Mientras yo me sumergía en planos, permisos y pruebas de recetas, el mundo de mi hermana seguía girando en su órbita de superficialidad. Amigos en común me contaban que Gemma publicaba indirectas en Instagram. Fotos de ella y mi madre con leyendas como, la verdadera familia nunca te abandona, o citas sobre la gente malagradecida que olvida sus raíces. Cada publicación era un pequeño dardo enviado al vacío, y me imaginaba su frustración al no recibir ninguna reacción de mi parte. Mi madre intentó una táctica diferente. Le enviaba correos electrónicos a Vicente, largos párrafos llenos de sentimentalismo y manipulación. Hablaba de su corazón roto, de cómo la familia debía perdonar, de que me extrañaba. Dile a Soledad que su madre la quiere, terminaba uno. Vicente me los leía, y ambos sabíamos que la palabra, quiere, en realidad significaba, controla. No respondimos a ninguno. Nuestra vida se volvió un torbellino de actividad constructiva. Alquilamos el local de la esquina en Chapalita. Era pequeño, pero los ventanales que daban a la calle lo llenaban de luz, una luz que se sentía como una promesa. Vicente, con sus habilidades de ingeniero, se encargó de la plomería y la electricidad por las noches, después de su trabajo. Yo me dediqué al diseño. Quería un lugar que se sintiera como mis postres, elegante pero acogedor, moderno pero con alma. Pasé semanas pintando las paredes de un color crema pálido, lijando un viejo mostrador de madera que encontramos en un bazar, y eligiendo cada silla, cada lámpara, cada pequeño detalle. Cada clavo que martillaba, cada capa de pintura que aplicaba, se sentía como un acto de recuperación. Estaba construyendo un espacio físico que era la antítesis de la casa de mi infancia, un lugar donde la creatividad era celebrada, no minimizada, donde el trabajo duro era visible, no oculto, un lugar que era innegablemente mío. Las madrugadas ya no eran para cumplir con los caprichos de Gemma, sino para perfeccionar mi menú. Creé postres que contaban historias. Un pastel de chocolate de Oaxaca con un toque de chile pasilla que hablaba de la complejidad de nuestras raíces. Una tarta de limón con merengue quemado que era a la vez dulce y afilada, como mi recién descubierta libertad. Unos macarons de lavanda y miel que eran un susurro de calma. El nombre de la pastelería fue la decisión más fácil. Se llamaría Pastelería Perla. Todo esto era por ella. Para que creciera viendo a su madre no como una víctima, sino como la arquitecta de su propio destino. Para que supiera, en lo más profundo de sus huesos, que su valor no era negociable.
Finalmente, el día antes de la inauguración, Vicente y yo nos quedamos hasta tarde, dando los últimos toques. Colocamos el letrero dorado con el nombre en el ventanal. Limpiamos cada superficie hasta que brilló. Llenamos las vitrinas con las creaciones del día. Nos paramos en la puerta, mirando hacia adentro. La luz cálida se derramaba sobre el suelo de mosaico. El aroma a azúcar, mantequilla y chocolate llenaba el aire. Era real. De un acto de humillación, habíamos construido un sueño. ¿Estás lista?, preguntó Vicente, rodeándome con su brazo. Miré nuestro reflejo en el cristal. Vi a una mujer que no reconocía del todo. Estaba cansada, con ojeras y manchas de pintura en los dedos. Pero sus ojos brillaban. Ya no había miedo en ellos. Había una calma feroz. Estoy lista, respondí. Que vengan. Que vean lo que se construye con un pasatiempo adorable. El día de la inauguración fue un caos glorioso. Abrimos las puertas a las 10 de la mañana, y desde el primer minuto, un flujo constante de curiosos y vecinos comenzó a entrar, atraídos por el olor a pan recién horneado que se escapaba a la calle. Para el mediodía, la pastelería Perla estaba abarrotada. La gente se agolpaba frente a las vitrinas, señalando los postres con los ojos iluminados. El sonido de la caja registradora, las conversaciones animadas y los suspiros de placer al probar el primer bocado eran la música más dulce que había escuchado en mi vida. Vicente se movía entre las mesas, sirviendo cafés y sonriendo, mientras yo, desde detrás del mostrador, intentaba seguir el ritmo de los pedidos, mi corazón latiendo con una mezcla de pánico y euforia. Perla, sentada en un rincón con un cuaderno, dibujaba a los clientes, sintiéndose la orgullosa anfitriona del lugar más mágico del mundo. Alrededor de la 1 de la tarde, sucedió algo inesperado. Un hombre alto, con una barba bien cuidada y una cámara colgando del cuello, entró en la tienda. Lo reconocí al instante. Era Lázaro Montero, uno de los food bloggers más influyentes de Guadalajara. Su cuenta de Instagram, Bocados Tapatíos, tenía cientos de miles de seguidores. Mi corazón dio un vuelco. Lázaro no dijo quién era. Simplemente se acercó al mostrador, observó todo con ojo crítico y pidió un café y una rebanada de mi pastel de chocolate oaxaqueño. Lo vi sentarse en una mesa junto al ventanal, sacar su teléfono y empezar a grabar. Probó un bocado del pastel, sus ojos se cerraron por un instante. Luego, asintió lentamente y comenzó a hablarle a su teléfono con una pasión contagiosa. 10 minutos después, mi propio teléfono, que había dejado en un rincón, comenzó a vibrar sin parar. Eran notificaciones de Instagram. Lázaro me había encontrado, me había etiquetado, y su story en vivo estaba causando una explosión. Fue en medio de este torbellino de éxito repentino que la puerta se abrió una vez más, y el pasado entró. Eran Gema y mi madre, Hermila. Habían venido, como supe después, porque una de las amigas de Gema le había enviado un mensaje: tienes que ver la nueva pastelería de moda en Chapalita, hay una fila para entrar. La curiosidad y, probablemente, la necesidad de juzgar, las había traído hasta mi puerta. Se detuvieron en la entrada, sus rostros una mezcla de confusión y desdén. Vieron la multitud, la decoración elegante, la energía vibrante del lugar. Sus ojos recorrieron el espacio hasta que finalmente se posaron en mí, detrás del mostrador, con mi filipina de chef limpia y mi nombre, Soledad, bordado sobre el corazón. La expresión de Gema fue una obra de arte dramático en 3 actos. Primero, el desconcierto. Luego, el reconocimiento, seguido de un destello de incredulidad. Y finalmente, cuando su cerebro conectó los puntos, una máscara de pura y corrosiva envidia se apoderó de su rostro. Sus labios se apretaron hasta formar una línea delgada. Su postura, normalmente erguida y arrogante, pareció encogerse por un segundo. Mi madre, a su lado, palideció. Miraba de mí al letrero dorado, a la gente comiendo felizmente, como si no pudiera procesar la realidad. Justo en ese momento, Lázaro, el blogger, se levantó y se acercó a mí, con el teléfono todavía grabando. Señora, dijo con una sonrisa genuina, tengo que decírselo.
Llevo años recorriendo esta ciudad, y lo que usted está haciendo aquí es de otro nivel. Esto no es repostería, es arte. Se giró hacia su cámara. Amigos de Bocados Tapatíos, anótenlo bien. Pastelería Perla. El nuevo tesoro de Guadalajara. Olvídense de todo lo que creían saber sobre postres, la reina de la repostería ha llegado. Mientras él hablaba, mi mirada se encontró con la de Gemma por encima del hombro del blogger. Vi en sus ojos la tormenta completa, la rabia de haber sido superada, la humillación de ver mi pasatiempo adorable, convertido en un éxito rotundo, y el pánico de darse cuenta de que el poder, el control que siempre había ejercido sobre mí, se había evaporado en el aire dulce de mi pastelería. No sonreí. No hice ningún gesto. Simplemente mantuve su mirada, dejando que la realidad la golpeara con toda su fuerza. El mundo había cambiado. Las reglas del juego eran diferentes ahora. Y en este nuevo tablero, yo era la reina. Después de que Lázaro se fue, dejando tras de sí una estela de nuevos clientes que entraban mostrando su teléfono, Gemma finalmente se movió. Se abrió paso entre la gente con la agresividad de quien se siente dueña de cualquier espacio que pisa y se plantó frente a mi mostrador. Mi madre la seguía como una sombra, con el rostro desencajado. ¿Qué es todo esto, Soledad?, siseó Gemma, su voz baja y cargada de veneno para que solo yo la oyera. Se llama pastelería, respondí con calma, mientras envolvía un croissant de almendras para un cliente. No te hagas la graciosa conmigo, espetó. Sus ojos recorrieron el local, la máquina de espresso italiana, los muebles de diseño, las vitrinas llenas. ¿De dónde sacaste el dinero? Dímelo, ¿se lo robaste a papá? ¿Tenías a un hombre que te lo daba? La acusación era tan vil, tan típica de ella, que en lugar de herirme, me dio una última y definitiva oleada de fuerza. Terminé de atender al cliente con una sonrisa, le di las gracias y luego me giré para encarar a mi hermana. Me apoyé en el mostrador, cruzando los brazos. Ya no era la hermana menor que se encogía. Era la dueña de este negocio, la jefa de este lugar. Este dinero, dije, y mi voz sonó clara y firme en el bullicio de la tienda, está hecho de cada hora que no me pagaste por tus pasteles de cumpleaños. Está hecho de cada madrugada que pasé trabajando mientras tú dormías. Está hecho con el interés compuesto de cada humillación, de cada pasatiempo adorable, de cada vez que me hiciste sentir que mi trabajo no valía nada. Considera la deuda saldada, hermana. Gemma se quedó boquiabierta. Las palabras no le salían. Era la primera vez en su vida que no tenía una respuesta, que no podía torcer la realidad a su favor. Fue mi madre quien intervino, con la voz temblorosa de una víctima profesional. Soledad, ¿cómo puedes ser tan cruel? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Hecho por mí, la interrumpí, mi paciencia finalmente rota. ¿Qué es exactamente lo que han hecho por mí, mamá? Enseñarme a no tener voz, a poner siempre las necesidades de Gemma por encima de las mías, a creer que no merecía un horno decente, pero ella sí merecía una camioneta, eso es lo que han hecho por mí. Un par de clientes cercanos se giraron a mirar. Mi madre se encogió, no acostumbrada a que sus asuntos se ventilaran en público. Agarró a Gemma del brazo. Vámonos, hija. No tenemos nada que hacer aquí. Se fueron sin decir una palabra más. Mientras las veía salir, no sentí triunfo. Sentí una profunda y melancólica liberación. El capítulo final de un libro muy largo y muy triste acababa de cerrarse. Los días que siguieron fueron una locura. La publicación de Lázaro se volvió viral. Teníamos filas que daban la vuelta a la esquina. Contraté a 2 ayudantes y a una persona para la caja. Mi vida se convirtió en un ciclo de hornear, crear, administrar y caer en la cama cada noche, exhausta pero inmensamente feliz. Una semana después, mi madre llamó. Era un número desconocido, pero reconocí su voz al instante. Estaba llorando. Lloraba por Gemma, por supuesto. Me dijo que mi hermana estaba sumida en una depresión, que no salía de su cuarto, que su mundo se había venido abajo. La familia debe unirse en los momentos difíciles, Soledad, sollozó. Gemma te necesita.
Ella tuvo una idea. Quizá podrías darle un puesto en la pastelería. Algo de gerente, para que se sienta útil. Sería bueno para ella, para su imagen. La audacia de la propuesta me dejó sin aliento. Incluso ahora, después de todo, seguían sin entender nada. No veían mi éxito como algo que celebrar, sino como otro recurso que podían explotar para solucionar los problemas de Gemma. Respiré hondo. No, mamá. ¿Qué? Preguntó, sorprendida. He dicho que no. Esta pastelería es mía. La construí con mi trabajo, con el apoyo de mi esposo. No es un centro de rehabilitación para el ego herido de Gemma. Pero es tu hermana. Y yo soy tu hija, respondí, y las lágrimas que no había llorado en meses comenzaron a quemarme los ojos. Una relación, cualquier relación, solo puede reconstruirse sobre una base de verdad y respeto. Y eso empieza con una disculpa. Una disculpa genuina por 20 años de hacerme sentir invisible. Si algún día tú o ella pueden ofrecerme eso, entonces quizá podamos hablar. Hasta entonces, no hay nada más que decir. Colgué el teléfono. Y supe, con una certeza absoluta, que esa llamada nunca llegaría. Hoy, 2 años después, la pastelería Perla tiene 2 sucursales. Mi vida no es perfecta, pero es mía. A veces, en las tardes tranquilas, me siento en una de las mesas de mi primer local, el de la esquina en Chapalita. Veo a las familias reír, a las parejas compartir un postre, a los amigos ponerse al día con un café. Mi hija Perla, que ahora tiene 12 años, viene después del colegio. A veces me ayuda en la caja, otras veces se sienta a hacer la tarea, rodeada del dulce aroma del trabajo de su madre. Ya no hay cuentas regresivas tristes en mi vida. La escena final de mi historia no es una confrontación dramática. Es esta. Es la paz. Es mi hija enseñándome un dibujo que hizo, una imagen de nuestra pastelería con 3 figuras sonrientes dentro, ella, Vicente y yo. Es darme cuenta de que no destruí a mi familia. La que ellos representaban ya estaba rota. Yo simplemente dejé de intentar mantener unidos los pedazos con mi propio corazón. Construí una nueva. Una más pequeña, sí, pero infinitamente más fuerte y mucho, mucho más dulce. ¿Hice lo correcto al cerrarles la puerta para siempre, o debería haberles dado otra oportunidad? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?